Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas diputados, diputadas, señores de los medios, pueblo en general. Creo que todos, y debe ser reiterativo, la lectura con la venia del presidente del artículo 347 de la Constitución Nacional. Adelante. El cual dice claramente que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario, es decir, reside en cada ciudadano venezolano, es el dueño, donde reside, donde emana el poder institucional político de nuestro país. En ejercicio de dicho poder, es decir, del poder constituyente originario, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es demasiado claro que una Asamblea Nacional Constituyente originaria, según nuestra Constitución, el único que puede convocarla es el que detenta el poder constituyente originario. Sin eso, cualquier convocatoria entraría en contradicción expresa con lo que dice la Constitución y sería un fraude a nuestra Constitución. El presidente de la República introduce, no suficiente, unas bases comiciales que carecen de dicha convocatoria al pueblo para ver si él convoca o no dicha Asamblea Nacional Constituyente. Con asombro hemos visto que la misma también carece de dos aspectos sumamente importantes. Uno, la duración en el que funcionará esa Asamblea Nacional Constituyente originaria. Si son 3 meses, si son 6 meses, como la que dio esta Constitución, si es un año. Es decir, es un cheque en blanco sin fecha de caducidad. Y el tercer elemento es que esta Constitución, para cambiarle una palabra a esta Constitución, en enmienda o en reforma, es necesario un referéndum para que el pueblo la apruebe. Esas bases comiciales no tienen esa disposición. El presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional, le dijo al pueblo venezolano, prácticamente reconociendo un error, que iba a introducir en las bases comiciales que él presentó la disposición de que una vez elaborada el nuevo texto constitucional se aprobara en referéndum. Pero resulta que volvió a engañar a todos los venezolanos, porque ayer nos enteramos que lo que consignó el presidente Nicolás fue una exhortación a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que fueran electos a considerar si elaboran o realizan ese referéndum aprobatorio. Es decir, no es una condición obligante, sino un consejo que Nicolás le está dando a los constituyentistas. ¿Alguien en este país puede creer que esos constituyentistas, a sabienda que tienen en contra a más del 90% del pueblo venezolano, van a realizar ese referéndum aprobatorio? No lo van a hacer. Es decir, Nicolás le volvió a mentir al pueblo venezolano. Una de las cosas más delicadas
para realizar un proceso electoral tiene que ver con su registro electoral. Antes o al convocarse un proceso electoral, hay que simultáneamente publicar el registro electoral preliminar y colocar la fecha donde se cierra el periodo de impugnaciones y cuándo será publicado el definitivo, que tiene que estar un mes antes del proceso electoral. Uno se pregunta, estos supuestos constituyentes sectoriales que pasarán de 160 a 170, ¿dónde está el registro electoral sectorial? No existe. Este Consejo Nacional Electoral le puso fecha a un proceso sin que exista el registro electoral de los que van a votar por esos candidatos. Mayor evidencia de piratería y de intención de fraude no puede haber. Como si fuera poco, en los últimos 2 años, para el referéndum revocatorio y cumplir con el requisito constitucional de recolectar las firmas, nos colocaron las cactahuellas. Para la validación de los partidos políticos, nos colocaron las cactahuellas. Pero resulta que para los candidatos que tienen que recoger el mínimo del 3% que establecen esas bases para ser candidatos por municipio, eliminaron las cactahuellas. Y ahora son planillas que están llenando, todos sabemos cómo, en laboratorios, haciendo un retroceso y una diferenciación entre unos venezolanos en un momento y otros. Lo que nos dice los niveles condenables de parcialización y sumisión de las rectoras del Consejo Nacional Electoral y que evidencia la configuración de una de los fraudes y conspiraciones para dar un golpe de Estado progresivo contra nuestro sistema democrático y nuestra Constitución. Han dicho, ¿para qué quieren la nueva Asamblea Nacional Constituyente? Algunos han tenido el atrevimiento que es para perseguir terroristas, para destituir fiscal de la Fiscalía General de la República. Lo que no han dicho es que van a acabar con las gobernaciones, con las alcaldías, con el voto directo, y que piensan instalar fraudulentamente, si lo permitimos, una Asamblea Nacional Constituyente que puede durar 3 años, 4 años, 5 años, sirviendo de aval y de instrumento para la dictadura. A 54 días de esa tremenda amenaza para la vida democrática de la República, ¿qué hacer? Y obviamente el pueblo venezolano de manera valiente ha estado casi a diario en las calles de nuestro país, manifestando y soportando esta cruel represión. Y va a seguir firme en la calle. Pero obviamente, ante esta amenaza, eso ya no es suficiente. Paralelo a eso, debemos mejorar nuestro esquema de organización y nuestra estrategia para enfrentar esta pretensión. Y estamos casi de acuerdo en todo el país que los 14.000 centros de votación, es decir, nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestros institutos universitarios, no vamos a permitir que sean instrumentos para este fraude a la Constitución. Y nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, nuestros electores, organizados y agrupados por centro de votación, le van a decir a los efectivos de las Fuerzas Armadas y a este gobierno que en Venezuela no se instaurará ese régimen oprobioso
y que vamos a derrotar esta pretensión de fraude cuerpo a cuerpo, de manera firme, con nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestro pueblo organizado en los 14.000 centros de votación. Ese es el reto que tenemos por delante. Y esa es la mejor forma, junto con nuestro pueblo organizado en la calle protestando, que vamos a vencer y vamos a orientar y a retomar en nuestro país la ruta del progreso y la democracia. Muchísimas gracias, señoras y señores. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.